¿Qué pasa cuando falla el sensor MAP en los autos? O lo que es el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. En este video voy a dar respuesta a esta pregunta. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando falla el sensor MAP en los autos. Vamos a ver las fallas más comunes, los síntomas más comunes que podemos tener cuando este sensor falla. Y también vamos a ver las fallas en diferentes vehículos. Y finalmente vamos a ver cómo podemos probar o cómo podemos monitorear este sensor. Pero antes de eso voy a dar una breve introducción. Entonces, el sensor MAP o sensor de presión absoluta del múltiple de admisión, lo que va a hacer en pocas palabras es que va a convertir la presión del múltiple de admisión en una señal eléctrica y la va a reportar directamente a la computadora a través del cable de señal. Este sensor generalmente va a estar ubicado en la parte superior del múltiple de admisión. En este caso lo tenemos aquí, en la parte superior de lo que es el múltiple de admisión. Pero en algunos autos va a estar a un lado, en alguna otra ubicación, pero va a estar conectado directamente al múltiple de admisión por medio de una manguera de vacío. Entonces decíamos que el sensor MAP o sensor de presión absoluta del múltiple de admisión va a reportar las condiciones que tenemos en el múltiple de admisión directamente a la computadora, ya que hay que recordar que en el múltiple de admisión tenemos diferentes condiciones. Lo que vamos a tener en el múltiple de admisión básicamente es aire, es un punto intermedio entre lo que es la entrada de aire, lo que es el filtro de aire, lo que es el cuerpo de aceleración y el ducto principal de aire y lo que son los cilindros. Entonces ese punto intermedio, que es el múltiple de admisión, va a trabajar bajo diferentes condiciones. La labor del sensor MAP es reportar en todo momento las condiciones que tenemos en el múltiple de admisión, y esa labor del sensor MAP empieza desde que ponemos la llave del switch en on. Cuando tenemos motor apagado y la llave del switch en on, en ese momento en el múltiple de admisión las condiciones que vamos a tener son condiciones de presión. En otras palabras, en el múltiple de admisión vamos a tener presión atmosférica, lo que es la presión ambiental que tenemos, la presión barométrica, la cual va a ser diferente dependiendo del lugar en el que estemos. Los lugares que están a nivel del mar van a tener una mayor presión que los lugares que están situados a miles de metros por encima del nivel del mar. Siempre vamos a tener mayor presión a nivel del mar, y conforme vamos subiendo por encima del nivel del mar, esa presión va disminuyendo. Entonces desde ahí empieza la labor importante de lo que es el sensor MAP, reportar esa presión inicial, esa presión ambiental, esa presión barométrica que tenemos directamente a la computadora. Entonces ya cuando arrancamos el vehículo, las condiciones en el múltiple de admisión van a cambiar. Por ejemplo, cuando estamos en marcha mínima, las condiciones aquí en el múltiple de admisión van a ser de vacío, ya que los cilindros están consumiendo aire y la entrada principal de aire, que va a ser el cuerpo de aceleración y la válvula jack, si es que la tiene, van a estar restringiendo la entrada de aire. Entonces eso va a provocar que en el múltiple de admisión haya condiciones de vacío, y el sensor MAP se va a encargar de reportar en todo momento la condición que tenemos en el múltiple de admisión. Entonces cuando aceleramos, por ejemplo, las condiciones vuelven a cambiar, hay menos vacío y hay más presión, porque la entrada de aire la abrimos. Cuando aceleramos, la mariposa de aceleración se abre, y de todo eso la computadora se va a estar enterando, se va a estar dando cuenta gracias a lo que es el sensor MAP, y la computadora va a estar utilizando esta información importante para calcular lo que es la entrega de combustible y lo que es el tiempo de encendido o la entrega de la chispa, para que la combustión en todos y cada uno de los cilindros se lleve a cabo de la mejor forma y nuestro motor funcione de la mejor manera, con una optimización de combustible lo más adecuada posible. Entonces, ¿cuáles son las fallas más comunes que podemos tener cuando el sensor está dañado? ¿O qué es lo que pasa generalmente cuando tenemos fallas con el sensor MAP? Lo primero que vamos a tener como falla, lo más común, es la luz del check engine en el tablero. Y si metemos el escáner, generalmente vamos a tener códigos de falla del sensor MAP, códigos de falla, por ejemplo, como el P0105, P0106, P0107, P0108, que son códigos relacionados con el sensor MAP. También podemos tener otro tipo de códigos específicos de cada marca, indicándonos problemas con lo que es la señal del sensor MAP, ya sea voltaje bajo, voltaje alto. También podemos tener códigos de falla relacionados con lo que es mezcla rica o mezcla pobre, lo que sería el P0171, P0172, que son códigos de falla que se presentan cuando tenemos mezclas ricas o mezclas pobres, y en este caso serán ocasionadas por un sensor MAP que entrega información incorrecta o contradictoria a la computadora y no puede hacer los ajustes de combustible adecuados. Entonces podemos tener mezclas ricas o mezclas pobres, y eso lo vamos a ver generalmente con luz del check engine expresado en códigos de falla. Otro síntoma o otro escenario muy común cuando está fallando el sensor MAP es el alto consumo de combustible, humo negro por el escape, olor a gasolina. Es un síntoma muy común
común cuando este sensor está fallando. Y de igual manera también podemos tener lo que es la mezcla pobre o falta de potencia, que también se puede dar cuando el sensor MAP está fallando y no está entregando la información correcta. Otro síntoma también muy común cuando este sensor falla es la mala sensación de manejo. Puede ser pérdida de potencia, puede ser problemas en el control de la marcha mínima. Muchas veces se presenta ese tipo de escenarios donde tenemos una marcha mínima errática, como si tuviera fallas de encendido, provocado por la falta de precisión que tiene la computadora para la entrega de combustible y lo que es el tiempo de la chispa o de la ignición, y eso también se refleja en la sensación de manejo. Todo esto puede ser ocasionado por un sensor MAP que está dañado o está entregando valores incorrectos a lo que es la computadora. Entonces, en general, esos son los síntomas más comunes que nos vamos a encontrar cuando falla el sensor MAP. Algo importante a mencionar también es que el sensor MAP entrega una información bastante importante que se complementa con la información del sensor MAF y otros sensores, por supuesto, pero en algunas ocasiones o en algunos autos vamos a tener sistemas donde solamente tenemos el sensor MAP y no tenemos el sensor MAF. Otros sistemas van a traer solamente sensor MAF, pero no van a traer sensor MAP. Y en otros sistemas vamos a tener los dos sensores y, como lo menciono, la información se va a complementar. De tal manera que va a haber autos donde no vamos a tener sensor MAP y vamos a tener autos donde solamente tenemos sensor MAP y no tenemos sensor MAF. Y en esos casos, este tipo de síntomas que estoy mencionando se van a hacer más notorios cuando tenemos fallas en el sensor MAP. Inclusive podemos tener escenarios donde el auto no enciende provocado por una falla en el sensor MAP. Generalmente cuando el auto no enciende y el problema es del sensor MAP es cuando alguno de los cables que va conectado directamente a la computadora entra en corto, o que la señal que entrega el sensor a través del cable de señal, valga la redundancia, entra en corto o es una señal demasiado contraria a las condiciones que tenemos en el múltiple de admisión. En cuanto a los cables que traen estos sensores o las alimentaciones que tienen estos sensores, generalmente vamos a tener dos tipos de sensores, los que entregan la señal en voltaje y los que entregan la señal en frecuencia. La mayoría de los sensores van a entregar la señal en voltaje y me voy a enfocar más en ese tipo de sensores, ya que hay otros sistemas, como lo menciono, que traen sensores que entregan la señal en frecuencia, como pueden ser los autos Ford, por ejemplo. Entonces, en este video me voy a enfocar más en los sensores que entregan la señal en voltaje, y ya en otro video por separado pues ya voy a hablar de lo que es el sensor MAP, que entrega la señal en frecuencia. Entonces, generalmente los sensores MAP van a tener 3 cables, y en esos cables vamos a tener una alimentación de 5 voltios, una tierra y un cable de señal, que es el que va a entregar la señal que genera el sensor directamente a la computadora. En este caso, como podemos ver, tenemos inclusive aquí indicado, aquí tenemos 5 voltios, que va a ser este cable, tenemos la señal que va a la computadora y tenemos la tierra, a través de estos 3 cables que tenemos aquí. Y en este caso, este sensor es un sensor de Chevrolet. Este sensor es muy utilizado en todos los autos de la familia de General Motors. Entonces, antes de pasar directamente a ver qué es lo que pasa cuando falla este sensor en diferentes vehículos y ver qué códigos de falla nos va a generar y otros aspectos importantes, vamos a mencionar el tipo de falla que puede tener este sensor o este tipo de sensores. La primer tipo de falla pues es la falla total, que es cuando el sensor no entrega señales o entrega señales demasiado incorrectas, o que el sensor deja de funcionar completamente, y eso va a suceder cuando alguno de los cables se rompa o cuando alguna de las alimentaciones no llegue al sensor. En un caso como estos, el sensor no va a trabajar y vamos a tener una falla total de lo que es el sensor. Y cuando eso pasa, generalmente vamos a tener un código de falla y vamos a tener la luz del check engine, por supuesto, en el tablero. El otro tipo de escenario que podemos tener es cuando el sensor está dañado internamente y entrega valores incorrectos. Un escenario, por ejemplo, donde tenemos todas las alimentaciones, pero la información o el voltaje o los valores que está entregando directamente a la computadora son incorrectos por mal funcionamiento interno, ya sea problemas eléctricos del sensor, o también se puede deber, en el caso, por ejemplo, de los sensores que están conectados al múltiple de admisión a través de una manguera. Esto se puede producir, puede dar valores incorrectos si la manguera está tapada, si la manguera está dañada o si la manguera está desconectada. Los valores del sensor, por más que tenga las alimentaciones y esté funcionando bien, van a ser incorrectos. El otro escenario o el otro tipo de falla que podemos tener con el sensor MAP y en general en todos los sensores son las fallas intermitentes, que son fallas ocasionadas por daño estructural o daño interno del sensor. O este tipo de fallas intermitentes también pueden ser ocasionadas, por ejemplo, por un falso contacto, por problemas en los pines del conector,
problemas en el cableado, por ejemplo, cableado maltratado, o por ejemplo cuando el sensor está flojo o está golpeado, o hay falsos contactos, o tenemos alguna unión en el cableado floja. Todo esto nos puede ocasionar fallas intermitentes, y en este tipo de escenarios también podemos tener códigos de falla, o también puede ser que no tengamos ningún código de falla y el diagnóstico sea un poquito más complicado. Para esos casos donde tenemos fallas intermitentes, lo que siempre menciono, lo que se puede hacer, tanto para el sensor MAP como para cualquier sensor, es conectar ya sea el multímetro o el osciloscopio directamente al cable de señal, y con la llave del switch en on y el motor apagado vamos a ver ciertos valores en el sensor MAP. Todo lo que tenemos que hacer es mover el sensor, mover lo que es el cableado, mover el conector y revisar los valores que tenemos. Si es en multímetro, tenemos que ver que los valores no cambien, ya que en el caso del sensor MAP, por ejemplo, cuando está la llave del switch en on, los valores no tienen que cambiar para nada en el sensor, ya que las condiciones son de presión y no están cambiando en ningún momento. De tal manera que si vemos alguna variación errática o vemos que los valores cambian, quiere decir que tenemos algún problema intermitente en el sensor. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en este vehículo, si tenemos una falla total en el sensor MAP. En el caso de este vehículo es un vehículo Chevrolet, el cual tiene sensor MAF y sensor MAP. Entonces este vehículo está funcionando de manera normal, y lo que voy a hacer a continuación es desconectar el sensor MAP. Voy a arrancar el vehículo y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si se enciende la luz del check engine y vamos a ver qué tipo de códigos nos da. Y adicionalmente vamos a ver algunos otros aspectos que vamos a poder ver con el escáner cuando está fallando este tipo de sensor. Entonces aquí de entrada lo que podemos ver es que a pesar de que está desconectado el sensor MAP, estamos simulando una falla total, no aparece la luz del check engine. Entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar el vehículo y lo voy a volver a encender para ver si aparece el check engine ahora sí. Como se puede ver, inicialmente aparece el check engine, pero después se apaga. No se ilumina la luz del check engine todavía. Lo más probable es que la luz del check engine se ilumine ya que empecemos a manejar el vehículo probablemente. Entonces, más allá de eso, vamos a ver si hay códigos de falla relacionados con el sensor MAP, y es lo que vamos a hacer aquí con este escáner. En este caso estoy utilizando un escáner normal, un escáner sencillo. Como se puede ver, aquí ya registró códigos de falla, en este caso el P0107, todavía lo maneja como pendiente. Entonces tenemos el código P0107 que nos indica circuito del MAP, presión barométrica, entrada baja. Es lo que vamos a tener en este caso. Otra cosa que vamos a poder notar cuando tenemos una falla total del sensor MAP es el tema de los datos en vivo. Ahorita nos vamos a ir a datos en vivo. Y nos vamos a dar cuenta de que los datos en vivo, concretamente en lo que es el valor o el parámetro del sensor MAP, en este caso expresado en kilopascales, nos da una lectura de 10 kilopascales. Y si yo acelero el motor, esa lectura del sensor MAP no se mueve para ninguna parte, como se puede ver. La lectura se queda estática, en este caso se queda por defecto en 10 kilopascales, lo cual nos está indicando que es muy probable que el sistema esté ignorando a lo que es el sensor MAP, y en este caso está poniendo un valor fijo de 10 kilopascales, el cual no cambia en ningún momento, cosa que claramente nos da a entender que el sensor MAP está inoperativo, ya que los valores del sensor MAP tienen que estar cambiando a medida de que aceleramos el vehículo o se modifican un poco las condiciones en el múltiple de admisión, lo cual en este caso claramente vemos que no se mueve para nada, lo cual nos está indicando que tenemos una falla en lo que es el sensor MAP. Los valores que tenemos que ver así generalmente en lo que es el sensor MAP en kilopascales, en marcha mínima ya con el motor a temperatura normal de funcionamiento, es de alrededor de los 30 kilopascales. En este caso este valor no está ni siquiera cerca de ahí, como lo menciono. Más allá del valor exacto, la dinámica de lo que es
el parámetro está muy alejada de lo que es el comportamiento de un sensor MAP que está trabajando en condiciones normales. Otra cosa también que vamos a distinguir es que si yo apago el vehículo y pongo la llave del switch en on, y aquí por ejemplo ya tengo la llave del switch en on, tengo ya el motor apagado y como se puede ver el valor del sensor MAP sigue congelado en 10 kilopascales. Claramente vemos un valor por defecto y no tenemos ninguna variación. Aquí tendríamos que estar viendo valores altos. Generalmente lo que se ve ahí es 99 kilopascales con la llave del switch en on y el motor apagado. En este caso vemos 10 kilopascales, al igual que cuando estábamos en marcha mínima, lo cual no es para nada lógico. Y esto está presentando como consecuencia de que el sensor MAP está inoperativo. En este caso porque lo desconectamos, pero como lo menciono, puede ser que le falte alguna alimentación, que tenga problemas de cableado, entre otro tipo de problemas que pueda tener el sensor MAP y provoque que el sensor quede inoperativo. Entonces a continuación lo que voy a hacer es que voy a volver a conectar el sensor para que podamos notar claramente las diferencias cuando el sensor está trabajando totalmente normal. Entonces ahí ya conecté el sensor otra vez. Voy a poner la llave del switch en on inicialmente. Y como podemos ver, luego vemos la diferencia. Ya tenemos valores más lógicos. 99 kilopascales, llave del switch en on, motor apagado, ya con el sensor MAP conectado. Entonces vamos a arrancar el vehículo. Como se puede ver, el vehículo arranca de manera fácil. Entonces aquí lo que podemos ver, ahora que el sensor está conectado, es que tenemos lecturas ya mucho más lógicas, lecturas correctas. En este caso son lecturas de 30 kilopascales, que generalmente es lo que vamos a estar viendo. Obviamente para valores exactos en cada uno de los autos pues tenemos que tener la información específica del fabricante, pero a grandes rasgos es lo que vamos a ver. Aparte de eso, otra cosa que podemos ver es que la dinámica de los datos es otra. Aquí si acelero, por ejemplo, vemos variaciones en la señal, lo cual tiene que ser lo normal. Van cambiando las condiciones dentro de lo que es el múltiple de admisión y eso lo tenemos que ver aquí en lo que son los valores en el escáner, más concreta y directamente en el parámetro específico de lo que es el sensor MAP. En este caso, como podemos ver, a mayor presión tenemos lecturas en kilopascales más elevadas, teniendo la más elevada cuando el motor está apagado y está registrando la presión atmosférica, y vamos a tener valores más bajos cuando tenemos lo que es el auto funcionando, por ejemplo, en marcha mínima. Y bien, ya estamos aquí en un auto de la marca Nissan. Estamos en un Nissan Sentra 2000, el cual, como podemos ver, tiene un sensor MAP de 3 cables. Igualmente va a tener una alimentación de 5 voltios, un cable de señal y un cable de tierra. Y en este caso, como podemos ver, el sensor está conectado al múltiple de admisión por medio de una manguera. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que voy a cancelar la manguera. Voy a hacer de cuenta que la manguera se desconectó o se tapó. Y lo que voy a hacer es que voy a arrancar el vehículo y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si tenemos luz del check engine, vamos a ver qué códigos de falla tenemos. Entonces voy a dejar cancelada la manguera, voy a arrancar el vehículo y vamos a ver lo que pasa. Entonces en el caso de este vehículo sí arrancó, pero como podemos ver sí tenemos la luz del check engine ahí. Entonces vamos a revisar cuáles códigos tenemos. Vamos a leer código. Como se puede ver, tenemos el código P1104 de sensor de presión absoluta del múltiple. Y básicamente son los códigos que tenemos relacionados con lo que es el sensor de presión absoluta del múltiple o el MAP. Como se pudo ver, en este caso sí tenemos códigos relacionados con el MAP y tenemos también la luz del check engine. Entonces vamos a ir a lo que son los datos en vivo.
Entonces, como podemos ver aquí en los datos en vivo, tenemos lo que es el parámetro del sensor MAP y vemos valores bastante altos. Estos valores que vemos aquí son muy parecidos a los valores que tenemos cuando tenemos la llave del switch en on y el motor apagado. ¿Por qué? Porque como en este caso la manguera está tapada, no está comunicando la presión que hay en el múltiple de admisión al sensor. El sensor está operativo, eléctricamente está bien, pero tiene ese problema y como se puede ver nos da una lectura prácticamente de motor apagado. Por más que aceleremos el auto, las lecturas no se van a mover porque en este caso tenemos un problema con esa manguera. Entonces a continuación lo que voy a hacer es que voy a conectar ahora sí la manguera de manera correcta y vamos a ver las lecturas que tenemos que tener aquí en el escáner. Y bien, pues ya conecté la manguera, ahora sí de manera adecuada, ya no está tapada. Como se puede ver tenemos los valores iniciales correctos, son 98, 99 kilopascales. Ahora voy a arrancar el vehículo. Y como podemos ver, los valores, en este caso del sensor MAP, están dentro de los parámetros correctos, que es alrededor de los 30 kilopascales en marcha mínima. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo podemos probar el sensor de una manera rápida y fácil. Entonces voy a borrar los códigos aquí y vamos a ver cómo probar el sensor. Entonces primeramente vamos a revisar las diferentes alimentaciones. Entonces vamos a poner la llave del switch en on y vamos a revisar. Entonces voy a poner el multímetro en la escala de voltaje directo. Voy a conectar el multímetro a chasis o al negativo. Aquí ya lo tengo conectado a chasis. Y con un clip por la parte de atrás vamos a revisar que tengamos la alimentación de 5 voltios. Ahí está. Entonces vamos a ver. Como se puede ver, ahí tenemos los 5 voltios que vienen de la computadora. Entonces a continuación, para revisar la tierra, vamos a sacar nuestro clip y lo vamos a poner en el cable de tierra. En este caso es el cable anaranjado. Ahí lo estoy poniendo. Entonces voy a conectar la tierra al positivo de batería. Y como se puede ver, ahí me está dando voltaje de batería, con lo cual estoy comprobando que la tierra está correcta. Otra manera de comprobar la alimentación de tierra es con la lámpara de prueba. La conectamos a positivo de batería y probamos, en este caso la tierra. Si tenemos buena tierra, la lámpara se va a iluminar. Como se puede ver, ahí tenemos buena tierra. Entonces una vez que comprobamos la tierra y la corriente de 5 voltios, ahora vamos a revisar lo que es la señal. Entonces para comprobar la señal, me voy a conectar otra vez la punta negra a negativo de batería o a chasis. Ahí la estoy conectando a ese tornillo. Y la otra punta de prueba de mi multímetro, dejando el multímetro en voltaje directo. Entonces conectamos el pin en el cable central. En este caso es el verde. Entonces como podemos ver, tenemos lecturas de 4.7 voltios. En este caso, para este tipo de sensores de 3 cables que expresan la señal en voltaje, tenemos que tener con llave del switch en on y motor apagado lecturas altas. En este caso tengo una lectura de 4.7 voltios, ya que en este momento hay presión en el múltiple de admisión, está la presión atmosférica, por eso vemos lecturas altas. Y estas lecturas van a variar dependiendo de cada auto. Algunos dan lecturas de 4.7, 4.5, 4 voltios, incluso menos de 4 voltios. Todo esto va a depender de cada sistema y va a depender también del lugar donde estemos. Si es un lugar que está cerca del nivel del mar, vamos a tener lecturas más altas que si estamos en un lugar donde estamos por encima del nivel del mar. Lugares que están por encima de los 1000, 2000 metros sobre el nivel del mar, vamos a ver lecturas más bajas. Para saber la lectura exacta que tenemos que tener en cada vehículo, es necesario que revisemos la información técnica, lo que son las tablas de diagnóstico. Ahí es donde nos va a decir cuál es la lectura exacta. En este caso, esta es una lectura normal para un sensor de Chevrolet, pero como lo menciono, eso puede variar. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer para probar la señal y la dinámica de lo que es el sensor es arrancar el vehículo, pero antes de eso lo que vamos a ocupar es un vacuómetro o un manómetro de vacío para leer la cantidad de vacío que tenemos en el múltiple de admisión, y a la misma vez vamos a ver aquí en las lecturas de voltaje que las lecturas tienen que bajar. Cuando arrancamos el vehículo y está en marcha mínima, tenemos condiciones de vacío en el múltiple de admisión.
Entonces en ese caso vamos a tener que ver aquí lecturas más bajas. Para saber los valores exactos correspondientes que nos tiene que dar el sensor MAP dependiendo de las pulgadas de vacío que tengamos en el múltiple de admisión, tenemos que tener una tabla o tenemos que tener los valores específicos. Yo aquí tengo una tabla genérica, que en este caso va a funcionar para este tipo de sensor de Chevrolet, pero si queremos valores más específicos, tenemos que revisar la información técnica específica de cada vehículo que vayamos a revisar, que vayamos a diagnosticar para saber exactamente qué valores tenemos que tener. Pero más allá de eso, lo que sí podemos ver es si las lecturas son lógicas, si van disminuyendo. Por ejemplo, ahorita están lecturas altas, lecturas constantes, con la llave del switch en on y motor apagado. Cuando arranquemos el vehículo tenemos que ver que las lecturas bajan debido a que va a haber vacío en el múltiple de admisión. Entonces aquí ya tengo conectado el multímetro al cable de señal. Aquí tenemos las lecturas iniciales. Ya conecté también un manómetro de vacío. En este caso lo conecté directamente a la manguera que va conectada al booster de los frenos. Esta manguera va conectada directamente al múltiple de admisión, por lo cual me sirve bastante bien. Es una buena toma para lo que es el vacío del múltiple de admisión. Ya conecté el vacúometro. Entonces a continuación voy a arrancar el vehículo y vamos a ver las lecturas. En este caso aquí tengo esta tablita, que es una tablita genérica, la cual me dice que en marcha mínima, cuando tengamos alrededor de 18, 20, 22 pulgadas de vacío, las lecturas que vamos a tener son aproximadamente, hacia grandes rasgos, más o menos entre 1 y 1.5 voltios aquí en el multímetro. Entonces lo que tenemos que hacer es ir revisando la manera en la que cambian los valores y que vayan siendo lógicos o coherentes con respecto a las lecturas en el manómetro de vacío que está conectado directamente al múltiple de admisión. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos lecturas iniciales de más o menos 20 pulgadas de mercurio y tenemos una lectura de 1.2 voltios, lo cual está dentro de los parámetros que tengo aquí en la tabla. La regla general dice que más o menos en marcha mínima tenemos que tener lecturas de 1 a 1.5 voltios, lo cual estamos comprobando. A medida que aceleramos el vehículo o en las aceleradas importantes, vamos a ver que esos valores van a subir. Aquí, por ejemplo, le voy a dar una acelerada. Como se puede ver, cuando las lecturas en pulgadas de mercurio suben, las lecturas aquí en voltios bajan en el multímetro, con lo cual podemos ir viendo cuando el sensor está trabajando de manera adecuada. Entonces, finalmente, antes de terminar el video, un detalle importante que estoy viendo aquí en este sensor es que, como se puede ver, el sensor está trabajando de manera normal, pero a este sensor en esta parte se le quebró la otra base. Tenemos este seguro de aquí le hace falta otro. Entonces, en un momento determinado, si accidentalmente este cable o por alguna razón se golpea el sensor, muy fácilmente se puede salir y puede ocasionar una fuga de vacío. Entonces aquí es importante cambiar toda esta parte, o si no, por lo menos ponerle algún cincho. Ya si posteriormente se puede conseguir la parte, pues qué mejor. Entonces de momento va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide suscribirse si no se han suscrito y darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudarían bastante. Entonces por ahora va a ser todo y los invito a que sigan pendientes aquí en el canal. Hasta pronto.